a quien saludo con mucho gusto. Mi querido Manuel, ¿cómo te va? Muy buenos días. Bonito martes, querido Vicente, bonito martes, 28 de septiembre del año 2021, aquí como siempre al pie del cañón. Fuerte abrazo a ti y a todo el equipo de producción, al igual que toda la audiencia que nos ve. Oye, ¿ya estás listo para darle también su periodicazo a Ricardo Canalla, Ricky Riquín Profugín? Digo, tú te has dado a conocer también por ser muy efectivo con tus respuestas a los videos pedorros de Ricardo Anaya. Ahora Ricardo Anaya dice que han pactado Andrés Manuel López Obrador y Emilio Lozoya Austin para mandarlo al bote por 30 años y que en una serie de 4 videos demostrará cómo se ha fraguado esa alianza para afectar, como dice la canción, mi querido Manuel Pedrero, no te creas tan importante o algo así, ¿va? ¿No? Ricardo incluso se acercó a Netflix y a HBO para que le cotizaran la miniserie y la verdad le dijeron, mano, la credibilidad es algo muy importante para nosotros y simplemente no podemos aceptar eso. Fíjate que esta serie de videos, yo no sé qué clase de publicistas tenga Ricardo Anaya, pero me queda algo muy claro. Acción Nacional goza de los peores publicistas de todo México. Campañas políticas, asesores, desde traer a Vox a México. Y ahora esta serie de videos de Ricardo Anaya, que debo de decir que Ricardo pasó de ser el ex candidato presidencial del PAN a un youtubero de poca ética. ¿Ya viste cómo vende sus videos, sus títulos? Literalmente en alguna parte de ese video, en los subtítulos, yo voy a decir... No vas a creer lo que acabo de encontrar. Oye, eso parece un video de YouTube mal hecho, caray. No vas a creer lo que acabo de encontrar en estas cajas. Más de 130,000 páginas. Caray, no te creo ni siquiera que hayas leído una, ¿no? Y al principio llega así una mala emisión, como llegando caminando, ¿no? Así, una especie de los videos de los Bee Gees. Y luego diciendo, López Obrador me quiere 30 años en la cárcel. Caray, o sea, a un meme se le responde con otro meme. Luego diciendo, ese trato que me da la fiscalía es bien fuchicaco, o sea, tratando de parodiar lo que dice el presidente. No hay seriedad con lo que dice Ricardo Anaya, se pone de apechito. Y pues esta evolución de político a youtubero y luego bloguero con todas estas ediciones mal hechas, bueno, se pone la verdad en un sentido hilarante y risible como ha sido toda su trayectoria. Y para nosotros, pues, él pretender que este asunto sea serio lo hace todavía más risible, ¿no? No hay nada más lindo que ver a una situación exasperante y alguien que la quiere pasar como una situación grave, ¿no? En el caso de Ricardo. Obviamente, pues pocos de nosotros les creemos, por no decir que nadie, y sigue siendo gozo para las risas. Así es. Eduardo Tobar me escribe en el chat en relación a la mentada de madre de hace rato a Raimundo Rivapalacio, y también va mentada de madre para Ricky Riquín Profugín. Ay, pinche Vicente, cómo me hace reír con las mentadas de madre, pero creo que eso te resta seriedad y respeto con muchos, aunque sé que te vale madre. Saludos, patrón. Pues Lalo, ¿estás de acuerdo? Me vale madre. También Ricky Riquín Profugín se puede ir a chingar a su madre después de que venga a presentarse ante la autoridad que lo anda buscando. Este es el nuevo video pedorro del ex candidato a la presidencia del PAN, quien no quiere soltar ese sueño de llegar a la grande, aunque no se da cuenta de lo que no se da cuenta, va directito pero al basurero de la historia. Finalmente me entregaron la carpeta con la acusación por la que López Obrador me quiere meter 30 años a la cárcel. Estas 76 cajas contienen 135,388 hojas. Son 5 tomos principales y 71 anexos, por eso son 76 cajas en total. No me la querían dar, aunque era mi derecho. Fíjate, 12 veces las tuve que pedir por escrito. Y me la dieron después de 3 órdenes judiciales. Y ya entendí por qué no me querían entregar la información. Yo creo que pensaban que no las iba a leer. Y la verdad, yo nunca fui el más simpático de la escuela, pero siempre fui bien matado. Y sí leí las toneladas de papel que me entregaron estos sinvergüenzas. Y ahora entiendo muchas cosas. Todo esto que ustedes ven, en su inmensa mayoría, es paja, basura. O sea, querían atiborrarme de hojas. Muy poco de esto se refiere a mí. O sea, querían que me confundiera entre tantas toneladas de papel.
Pero en lo que sí se refiere a mí, encontré un montón de pruebas, pero de mi inocencia. Pruebas de lo corrupto y tramposo que es López Obrador. O sea, en serio no van a creer todo lo que aquí encontré. Voy a presentar una serie de 4 capítulos, de aquí al día de la audiencia. Un capítulo hoy, otro el miércoles, otro el jueves, y el último capítulo de la serie antes de la audiencia. Ya, Ceci, ya. Ahí quedó exhibido lo poco serio de esto que dice Ricardo Anaya. Les llama capítulos, como si fuera una novela, como si fuera una serie, bien dices, de Netflix o de HBO, Manuel Pedrero. Pobrecito, soy la víctima, soy perseguido político, y como decías tú en el título, me hiciste acordar de varios compañeros de YouTube. Acaba de ocurrir, acaba de suceder, se acaba de enterar, le acaban de entregar su carpeta de investigación y ahora pues confirma lo que ya nos había adelantado, que el pobrecito es víctima de la persecución del tirano come niños comunista que nos gobierna en México. Nótese mi sarcasmo. No, bueno, la 4T tan Netflix y la oposición tan blim, ¿no? Te digo, o sea, es una, ya ni siquiera en un sentido evolutivo, porque la evolución se supone que el sustento evolutivo es para que tú avances y se mejore. Aquí es una degradación, una antievolución de este personaje Anaya, y incluso yo hice algo que jamás me había animado a hacer, ¿no? Con Anaya, me atreví a hacer un meme. Ya ves que está ese sí que es un pacto fuchicaca, por donde lo quieras ver, ¿no? Entonces, pues, como cuando te ofrecen cambiarte a Movistar, ese sí es un pacto fuchicaca. O sea, es un meme andante, Ricardo Anaya. No termina nunca. De cada video que él sube, es una maquinaria infinita de comedia involuntaria. El problema es que él no se da cuenta, y al parecer tampoco sus asesores, que si él sigue pareciendo serio, nadie lo va a tomar en serio, ¿no? El problema de ellos es querer pasarlo como víctima, apelando a la apatía y a la empatía, ¿no? Básicamente, la apatía ¿de quién? De nosotros, y la empatía de sus subordinados. Pobrecito, es un perseguido político. Por favor, Gertz, por favor, ¿cuántas cajas les enviaste? Y él todavía con lujo de ridiculez dice: no puede ser que detallaron el informe. Fíjate, aquí en la declaración de Lozoya, dice que me vieron pasar por el estacionamiento, y lo dicen con un lujo de detalle. Fueron unas nubes, me pusieron en el estacionamiento. ¿Cómo es posible que esté tan detallado? Y él dice: es para que luzca creíble. ¿Qué crees, mi hermano? En todos los testimonios se tiene que dar detalles de los hechos para que sea creíble. O sea, es realmente ridículo cada posicionamiento y contraargumento que Ricardo quiere emplear. Entonces, ya en este autoexilio hay que esperar a octubre, querido Vicente, y ojo, en esta que yo incluso sí me saqué un poquito de onda y ligeramente algo de enojo, que se haya aplazado casi un mes la audiencia de Anaya, que va a ser, si no me equivoco, por ahí del 4 de octubre, él se tendrá que encontrar dentro de la jurisdicción mexicana, es decir, dentro del territorio nacional, y a pesar de que sea virtual la audiencia, tiene que estar dentro del territorio nacional. De no ser así, entonces sí se puede mover lo que hace un mes pensábamos, que era una orden de, pues básicamente, yo no diría aprehensión, ¿sabes? Pero es una medida cautelar para que Anaya ya no salga. Él se tiene que presentar en territorio nacional y tener esa audiencia, querido Vicente. De lo contrario, pues ahorita sí la va a ver grave, ¿no? Él decía: no tengo la carpeta de investigación, ¿cómo me voy a defender? Y ahora que la tiene, dice que no le gusta. Pues yo no sé si le gusta o no, y tampoco es de mi interés, pero al final de cuentas tiene que enfrentar a la justicia. Ya se está probando su culpabilidad, es hora también él que demuestre su inocencia. Así es, y mi querido Manuel Pedrero, le voy a pedir a don David, grábeme, don David, hablando de cochis trompudos, muy trompudos, como Riquín Profugín, Ricardo Canalla, que dice que es víctima de persecución política y que Andrés Manuel López Obrador ha pactado con Lozoya para mandarlo a la cárcel por 30 años. ¿Qué me dicen de Silvano Aureoles? Silvano Aureoles dice que sabe que habrá quienes no reconozcan sus logros en los años que fue gobernador de Michoacán, pero que se va con la conciencia tranquila porque se jugó.
hasta la vida en esta película que se llama Yo, el gran gobernador de Michoacán. Vea y escuche. Hace 6 años asumí el reto de gobernar Michoacán. 6 años después, se vale hablar de lo que nos faltó, de lo que pudo ser mejor. Sé que habrá quienes no reconozcan que hay un antes y un después, que Michoacán cambió, pero me voy con la conciencia tranquila porque cumplí mi palabra y me jugué la vida por Michoacán. Sexto informe de gobierno. Silvano. Diosito, Diosito. El gobernador que fue a empujar a Aguililla, a un profesor que se manifestaba pacíficamente en la plaza del pueblo, el gobernador que dejará el desmadre de Aguililla, de Tepalcatepec, de siempre latente la posibilidad de las autodefensas por el desmadre que se vive, que se sufre en Michoacán. No, pues por eso digo que hay de cínicos a cínicos, hay cochis muy trompudos, mi querido Manuel. ¿Sabes cuánto reporta la Auditoría Superior de la Federación del dinero perdido al erario público de Michoacán por parte de Silvano? ¿Cuánto? 3.649 millones de pesos. No son datos míos, no son datos de algún periodista, no. Es de la Auditoría Superior de la Federación y reiteramos la cifra, 3.649 millones de pesos. Incluso ya había acusado con anterioridad Alfredo Ramírez Bedoya, el gobernador entrante, un boquete de 50,000 millones de pesos, pero lo que reporta por el momento la Auditoría Superior de la Federación es ese número, más de 3,000 millones de pesos. El daño es terrible el que se le hizo a Michoacán. Será recordado como el gobernador más ineficiente, tal vez de la historia de Michoacán, querido Vicente, un gobernador que exigía lo que no daban. Los gobernadores, cualquier gobernador o presidente, tiene una función, cumplir las demandas de la ciudadanía. Él, afuera del Palacio Nacional, hizo un show mediático y un circo junto a su famoso banquito, que creo que es lo que más carisma tuvo alrededor de su sexenio. ¿Y cuándo se sentó él con los maestros? No se sentaba, él los empujaba cuando tenía a toda la parafernalia del poder y se sentía envalentonado teniendo a militares con armas y a sus policías. Ahí sí era el todopoderoso, pero se le olvida a esta clase de políticos, querido Vicente, que el poder no es permanente, el poder solamente es una etapa que tiene una función, servir. Cuando se utiliza para ser servido, se le olvida que al final de cuentas quedará como cualquier ciudadano más. ¿Con qué cara va a salir Silvano Aureoles a las calles de su estado ahora que no tiene el poder y ahora que no tendrá policías ni militares? A menos que hagan algo como lo que hicieron con Javier Corral o Cabeza de Vaca, de darle protección o inmunidad por los siguientes 10 años. Ese es el grave daño que deja en Michoacán este personaje, pero yo iría un poco más allá, querido Vicente. A Silvano Aureoles Conejo lo deberíamos recordar, y espero que así sea, como el último gobernador de la historia del PRD. El último eslabón de este parasitario partido que, caray, yo no sé cómo es que sigue vivo. De hecho, yo no sé cómo es que el PAN tiene menos militantes que el PRD. Hay que recordar que solo están a 2 centésimas y en las pasadas elecciones estuvieron a 0,5% de perder el registro. Es increíble que este partido siga existiendo y el último eslabón del poder que tenían era Michoacán, era Silvano Aureoles Conejo. Y no se nos debe de olvidar nunca que este fue uno de los principales benefactores en la fundación del atentado informático y periodístico que es Latinos. Que no se nos vaya a olvidar que el primer invitado de Carlos Loret de Mola en esa plataforma tergiversadora de noticias y de información fue Silvano Aureoles Conejo. Hay mensajes muy claros, querido Vicente. Ese es uno de ellos y se va el principal inversionista de Latinos. Ya que estamos hablando de gobernadores y de que no hay coincidencias, grábeme, don David. Pues resulta que en la toma de protesta del hoy gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, el verdepetista se desvivió en elogios por el Niño Verde, conocido como el Niño Verde, el expresidente del Partido Verde Ecologista de México, uno de los impresentables de la política mexicana, Jorge Emilio González Martínez.
quien había estado fuera de la escena pública desde antes de la pandemia, recordado por un video donde pregunta por un soborno y por estar en una fiesta en Cancún, Quintana Roo, donde hubo una mujer que falleció, desapareció de los reflectores después de que pidió licencia como diputado plurinominal en abril de 2019, luego de un periodo legislativo en el que encabezó la lista de faltistas. Del 13 de septiembre al 23 de diciembre de 2018 no estuvo en 40 de las 44 votaciones. El domingo reapareció con un traje gris y camisa azul claro en tercera fila durante el evento. En un par de fotografías se le vio cerca de Gallardo, ahora que el Verde vuelve a gobernar un estado tras la gestión de Manuel Velasco Coello en Chiapas, una gestión fallida. Yo te pregunto, pues, ¿qué traen? ¿Qué traen estos personajes para rescatar a estos niños o estos ninis de la política mexicana, si me permites la expresión? Mira, es muy importante, por ejemplo, este caso e interesante a la vez de Gallardo, porque demuestra lo que muchos estaban advirtiendo durante el proceso electoral, con alianzas, bueno, en ese momento que ellos consideraban pragmáticas para el futuro, pero que eventualmente traerían consecuencias como las que ya se están viendo en San Luis Potosí. Es impensable, por lo menos, no en este país, pero sería impensable por lo menos en otras ciudades, en otros países, que un gobernador que no tiene ni siquiera una semana en el poder ya reciba acusaciones de esta índole. Pero ojo, en el caso de Gallardo, en el caso de este personaje que va a gobernar San Luis Potosí, no solamente es él, estamos hablando de un grupo compacto de alrededor de 30 personas en las que se le acusó, por ejemplo, la unidad de inteligencia financiera, si no me equivoco, a 19 de ellas personas físicas y a 21 de ellas personas morales, en el tema de una red de complicidad que pues terminaría siendo de aproximadamente 500 millones de pesos, es decir, no se actúa solo en este tipo de situaciones. Información que revela el periodista Julio Hernández López, Julio Astillero, y que luego retoman otros medios de comunicación. Aquí sería importante decir, querido Vicente, que tanto él como sus colaboradores dicen, no tenemos ninguna investigación por parte de la Fiscalía General de la República. Y ese es el punto, es la unidad de inteligencia financiera que pone la denuncia en la Fiscalía y que la Fiscalía ignora o no la toma. Entonces, aquí cabe mencionar que pues no ha habido una relación sana, productiva, no ha habido una coordinación como se desearía en condiciones óptimas entre la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República. Y desgraciadamente, querido Vicente, ya casi 3 años de gobierno, ya casi 3 años de la titularidad del fiscal Alejandro Gertz Manero, pues cada vez está más este profundo sentimiento de rechazo a la labor del fiscal, al rechazo de este tipo de investigaciones. Por ejemplo, en el caso Lozoya ya van más de 7 denuncias que hace Santiago Nieto Castillo, que hace la Unidad de Inteligencia Financiera, y simplemente no prosperan en la Fiscalía General de la República. Entonces, en el caso de este gobernador, pues sería importante esclarecerlo, pero si no se da el primer paso, que es la voluntad para poder investigar a un gobernador entrante, que luego pues tiene a invitados de dudosa moralidad como el Niño Verde, ¿no? Son presencias que simplemente explican algo que ya sabemos del Partido Verde. El Partido Verde no es un partido, es un negocio, y el negocio político tiene que estar con el poder, así como estuvo con Vicente Fox en el 2000, así como estuvo con Enrique Peña Nieto en el 2012, así como estuvo en 2018 con José Antonio Meade, y así como hoy está al lado de la coalición de Morena. Son situaciones que no debemos de ignorar, porque al final de cuentas a mí me es irrelevante el partido. A mí lo que es totalmente relevante y de interés nacional es la justicia ante los políticos en esta era de la 4T. Ya hubo borrón y cuenta nueva, perfecto, entonces a investigar, y si hay un pelo en la sopa, que den la devolución. Pues yo nada más digo, con estos personajes hay que tener cuidado, porque con estos personajes se están haciendo y tejiendo alianzas. Morena, PT, Verde. Digo, carajo, este señor Gallardo, señalado por la Unidad de Inteligencia Financiera, y en su discurso, en su mensaje de bienvenida, dice esto para revivir
a su amigo el Niño Verde. Hágame usted el pinche favor, suéltelo, Ceci. A mi gran amigo y mi hermano Jorge Emilio González, muchísimas gracias, Jorge. Esta es tu ciudad. A mis grandes amigos. Mi amigo, mi hermano, dijo. Puta madre, pues qué esperanzas tenemos de que haya un pronunciamiento crítico ante un Niño Verde que ha sido un piojo, una pulga, un piojo, un zancudo de la política, de esos que nada más chupan sangre. No me digan que recuerdan al Niño Verde por alguna de sus propuestas legislativas, no la chiflen que es cantada. Pero bueno, así los personajes. Y ya que estamos hablando de personajes impresentables, grábeme, don David. Ayer en Sin Censura Nocturno, querido Manuel Pedrero, hablaba de este grupo plural que se ha formado en el Senado. Los senadores Emilio Álvarez y Casa, crítico de Andrés Manuel López Obrador, disque independiente; Gustavo Madero, crítico de la 4T, del PAN, aunque peleado con el liderazgo del PAN; Nancy de la Sierra, del PT; Alejandra Lagunes, del Verde, y Germán Martínez, de Morena, serán los miembros del nuevo grupo que formalmente será presentado hoy. Los aquí firmantes, cito, en pleno ejercicio de nuestros derechos político-electorales, hemos decidido conformar un grupo parlamentario plural integrado por senadores provenientes de distintos grupos parlamentarios y sin grupo, que en ejercicio de nuestra independencia buscamos desempeñarnos de manera libre de cualquier formación partidista. Pues, palabras más, palabras menos, Germán Martínez está haciendo más o menos lo mismo que hizo Lili Téllez, traicionar al movimiento, salvo que tú veas otra cosa, Manuel Pedrero. Veo otra cosa, querido Vicente, y Germán Martínez no está haciendo un Lili Téllez ahora. De hecho, lo hizo antes de 2018. Germán Martínez estuvo en la Operación Berlín. Y en cuanto a esta formación de senadores, sinceramente, te digo, me da gusto. Porque entre más fragmentados se encuentren estos grupos opositores, a ver, ninguno de nosotros que está aquí puede decir, me sentía representado por Germán Martínez. No, caray, no, ¿cómo me voy a sentir representado por un personaje que su entrevistador favorito es Ciro Gómez Leiva para despotricar en contra del gobierno y del movimiento que le llevó al mismo poder? O sea, ¿qué clase de representante es ese? ¿Qué clase de ciudadano se sentiría representado por ese tipo de personajes? No está siendo un Lili Téllez, era ya antes un Lili Téllez incluso de las elecciones. Este personaje pues comparte la misma visión que sus colegas con el cual van a representar este grupo. Desde mi perspectiva, mejor. ¿Cómo me preocuparía, querido Vicente, si dejaran sus diferencias y se agruparan todos entre ellos? Aquí tenemos al grupo de los disidentes, peleado Gustavo Madero con el liderazgo, como tú ya lo mencionabas, del PAN, peleado justamente Germán Martínez, bueno, contra toda Morena, porque no comparte ninguna de las visiones, y bueno, Emilio Álvarez y Casa, caray, o sea, ¿qué te puedo decir? Este personaje solía ser ex candidato presidencial independiente, y bueno, yo creo que no muchos de nosotros lo sabían hasta hace poco, ¿no? Actualmente senador independiente, pero eso es lo que tienen. No son figuras de calibre, no son figuras que tengan una convocatoria, son figuras que vienen de una fragmentación de sus grupos parlamentarios, y si eso abona la división de cada uno de ellos, mejor para nosotros. Afortunadamente Germán Martínez, o sea, no era sin el Senado, y eso, aunque no me gusta admitirlo, por el perfil que se trata, es la realidad, pues Ricardo Monreal es realmente el operador político predilecto del Senado de la República para Morena y para los otros partidos políticos. Germán Martínez no era ese alfil. Entonces, por lo tanto, tenemos este grupo de desadaptados, ¿no?, que es la disidencia entre los otros grupos parlamentarios. Si esa fragmentación significa mejor coordinación para el partido en el poder, yo lo veo positivo. Es más, que se sigan fragmentando, que cada quien haga su tribu, y al final de cuentas, pues, caminando saldrán las reformas si siguen con esta división. Al parecer no logran dimensionar sus consecuencias a temprano, corto y largo plazo. Germán Martínez, que fue del PAN
a Morena. Muchos criticamos eso, pero también desde el movimiento nos tiraron hasta con la cubeta a los que señalábamos qué pedo con el pragmatismo que está desplegando Morena, trayendo a estos personajes. No, es que hay que jalarlos, que al amigo hay que tenerlo cerca y al enemigo más cerca. Bueno, pues ahí está el chapulineo de Lili Téllez, ahí están los votos de Germán Martínez y hoy también el cambio de Germán Martínez de bancada, de grupo parlamentario, ahí que quede como registro para los que siempre hemos sido congruentes y hemos señalado este pragmatismo que pues se confirma, le sale caro a Morena, le sale caro. Hay que tener cuidado con estos personajes. Y bueno, para que, como diría el buen Mario Toledo, para que ardan los derechosos, la verdad que les va a arder esto, mi querido Manuel Pedrero. La aprobación presidencial anda por las nubes, a pesar de Yulen Rementería, a pesar de Lili Téllez, a pesar de Alito Moreno, a pesar del Chucho de Zambrano, a pesar de Claudio X González, a pesar de lo que me pongas. De acuerdo a Mitofsky, la aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador anda en el 64.2%, pero de acuerdo a Encol, la otra casa encuestadora, la aprobación del presidente anda por el 73%. Vamos a dejarlo en 70, si te parece, para no irnos ni tan altos ni tan bajos, en 70, o sea que 7 de cada 10 mexicanos aprueba el trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador. No, pues sí van a arder los derechosos. Definitivamente las campañas del tumbaburros deberían de cortarle la luz al tumbaburros. ¿Que no se dan cuenta que lo que está pasando? ¿No se da cuenta la oposición? Carambas, mi querido Manuel Pedrero, qué madriza, literalmente goliza de López Obrador. No, paliza, por ponerlo en términos beisboleros, porque le gusta el béisbol. Qué paliza le está metiendo a la oposición. Anda macaneando por los 700 Andrés Manuel López Obrador. Y hay un detalle, querido Vicente, en el caso de Polls, lo que hacen es recaudar otras encuestas, lo que significa que recaudan las del Reforma, las del Universal, las de Mexicanos contra la Corrupción y muchas otras. Y aún así, teniendo en cuenta esas encuestas cuchareras, que el método es una dulzura, el método que hacen estos periódicos, ¿no? Dicen, pues un estudio, la estadística es el estado de las cosas. No necesitas a todos, nada más necesitas a una proporción de la población para que te des cuenta de la representación o que te des una idea. ¿Cuántas personas encuestan? 500. Ah, caray, ¿y en dónde las encuestas? En las lomas. No, pues con razón el López Obrador tiene una desaprobación ahí del 95-97%. La realidad es que estas encuestas que reúnen, por ejemplo, también Icarus, también Oráculos, hace esta misma metodología, incluso teniendo esas encuestas en cuenta, tiene el 73% de aprobación. Es decir, que si realmente tuviéramos números fiables a través de esas encuestas conservadoras, la aprobación del presidente es incluso más alta. ¡Qué fracaso! ¡Qué fracaso para quienes trataron de impulsar la narrativa de que López Obrador es un peligro para México! Ahora se dan cuenta que teniendo, por ejemplo, otros países problemas que tuvimos en este momento, querido Vicente, como al inicio del sexenio con el desabasto de gasolina, Inglaterra se está quedando sin gasolina, sin combustibles, desabasto. ¿Qué van a decir? ¿Que el comunismo de AMLO llegó a Londres? No, por supuesto que no. Muy callados, querido Vicente, y el silencio es una prueba contundente de la ruidosa victoria constante del presidente López Obrador. En todos sus pronósticos han fallado estrepitosamente. ¿Andrés Manuel se peleó con Biden? No. Se sorprenderían que el mandatario con el que más ha conversado el presidente López Obrador es Joe Biden. Joe Biden ha conversado más veces con Andrés Manuel López Obrador que incluso que con Vladimir Putin, ¿no?
Son ese tipo de cosas que uno nota la realidad, querido Vicente. Cuando tú no tienes argumentos ni sustentos para construir un proyecto, ni siquiera alternativo de nación, una narrativa golpeadora bien hecha, pues sigan, por favor, continúen con la Longaniza Gate, con el Cuba Gate, con la Torre de Control Gate y con lo que quieran. Porque la verdad, si siguen en este paso, van a ponerlo en 90 y luego en 95. El presidente, o sea, realmente yo no lo veo preocupado por la oposición. ¿Qué no ves que hasta dice, no, pues qué gusto que Ricardo Anaya volviera a ser el candidato presidencial? No, pues obviamente, así Morena se queda otros 80 años en el poder. Es risible y es mejor que sigan así. Nosotros incluso hemos sido buena onda, querido Vicente, le hemos dicho, épale, ya no contraten a esos brothers que simplemente no funcionan para nada y velos. Si les gusta estar en el masoquismo, adelante. Pero ojo, una carencia de oposición del otro lado significa una insurgencia dentro de este. La verdadera oposición saldrá de este lado de la 4T, no del antagónico. Así es, mi querido Manuel Pedrero, como siempre, carnalito, es un placer dialogar contigo, escuchar tus opiniones, tus comentarios, y le voy a pedir a la gente que nos está viendo, a las miles de personas que están conectadas en vivo y en directo en nuestros canales independientes, Trincheras Independientes, que se conecten todos los sábados a mediodía, a las 12, a mediodía, con el espacio que conduces orgullosamente en Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta, y que te apoyen en tus cuentas de redes sociales, en tus espacios que también merecen todo el respaldo de la audiencia inteligente y diferente de Sin Censura. ¿Dónde, querido Manuel? Como siempre, querido Vicente, te agradezco mucho la invitación, te envío un fuerte abrazo, gracias nuevamente por el espacio, y nos pueden ver todos los sábados aquí en Sin Censura a mediodía. Los invitamos a que se suscriban al canal de YouTube Manuel Pedrero, que le den like a la página de Facebook Manuel Pedrero, y nos pueden seguir en Twitter como @yosoypedrero. Háganle caso a León Krause. ¿No ven que el tipo dice que las relaciones van mal y al día siguiente Biden envía un video a AMLO felicitándolo por la independencia y al pueblo de